Hola, de parte de la Comisión de Compromiso Ambiental, es de nuestro agrado darles la bienvenida a esta Semana Clima 2021, celebrada en conmemoración del Día Mundial del Ambiente. El día de hoy les presentamos la propuesta Perspectivas de la Ingeniería en Biosistemas frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a los desafíos de los sistemas alimentarios en Costa Rica de forma sostenible. Esta será impartida por María Leal, María José Salas, Oscar Badilla y Ana Sandí, quienes son estudiantes de Ingeniería Agrícola y Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Ahora les cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Como parte de la introducción, queríamos darle una breve explicación de qué se trata nuestra carrera, Ingeniería Agrícola y Biosistemas. Bueno, el principio de nuestra carrera es aplicar la tecnología a lo que son procesos de producción, tomando en cuenta lo que son los procesos biológicos. Eh, por ejemplo, nosotros buscamos lo que es la integración de buenas prácticas agrícolas por medio de una tecnificación para evitar el deterioro, por ejemplo, de suelos, aguas e incluso lo que es el aire. Eh, ¿Qué es lo que busca nuestra carrera? Nuestra carrera lo que busca es implementar herramientas tecnológicas novedosas, por ejemplo, lo que es el sistema de información geográfica, con el fin de poder monitorear lo que son la producción en tiempo real y también lo que es hacer un mapeo de las áreas de producción con el fin de determinar lo que son deficiencias nutricionales en suelos. También lo que es poder especificar en puntos del área de producción lo que son plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales de las plantas. Además de que nosotros buscamos lo que es la valorización de los residuos con el fin de producir, por ejemplo, energías a partir de las excretas de animales y generar un valor o un producto extra que en este caso sería lo que es el syngas o el biogás. Además de poder valorizar estos residuos, lo que nosotros buscamos es crear una economía circular con el fin de aprovechar desde la entrada de los insumos hasta la salida de los productos y subproductos para que no se dé un desperdicio de ellos. Además, otros temas que busca tratar nuestra carrera es una conciencia ante la parte ambiental. Por ejemplo, lo que es el cuidado de suelos para evitar lo que es erosión. También el uso adecuado del recurso hídrico por medio de riegos eficientes. Evitar lo que es contaminación de mantos acuíferos, entre otros. Bueno, para hablar un poquito al respecto de cómo se relaciona la ponencia que estamos haciendo el día de hoy con respecto a lo que es nuestra carrera, nosotros fuimos partícipes de un foro político en el año 2018, en el cual la Asamblea Legislativa, en conjunto con la FAO, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tenía por nombre los desafíos de los sistemas alimentarios sostenibles en Costa Rica y si es posible eliminar el hambre y la malnutrición para el 2030. Bueno, básicamente para iniciar bien, tenemos que hacer una introducción de lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces voy a hacerles como lectura de ellos, que son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, agua, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Esos objetivos fueron planteados por la FAO, que tienen como objetivo, valga la redundancia, llegar a la sostenibilidad, pero se propone que la sostenibilidad no puede dejar de lado pilares fundamentales como lo es el bien social, la educación y la cultura. Es por eso que se involucran todas estas áreas, por lo que se convierte en un trabajo pluridisciplinario. Muy bien. Una de las formas en las que se puede aplicar estos ejes temáticos es por medio de lo que son hogares sostenibles.
Una de las formas en las cuales se puede iniciar este proceso es mediante el uso de los propios recursos que tengan a mano, en este caso, pequeños productores. Uno de los ejes que mencionó María Leal es lo de la igualdad de género, ya que muchas veces estos hogares sostenibles o producciones en el hogar se ven encabezados por lo que son mujeres. Ellas son las que lideran lo que son estos procesos productivos. Sí, en esa parte quizás se puede enfocar en también lo que es, como estaba mencionando María Leal, el desarrollo, el objetivo que tuvo la FAO al desarrollar estos 17 objetivos, ¿verdad? En donde voy a citar textualmente la página de la FAO, en donde se dice que los objetivos son erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Entonces, bueno, si vemos, bueno, como ya vieron los objetivos que mencionó María Leal, pues se busca exactamente eso, ¿verdad? Se busca tener integridad y que finalmente todas las personas tengan acceso a los recursos, ¿verdad? Partiendo de los derechos humanos que todos tenemos y como parte de la ingeniería agrícola y de ecosistemas, como estaba mencionando Oscar, pues se pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? El impulsar a los productores, en este caso, en lo que es la erradicación del hambre, se ha vuelto uno de los ejes principales, ¿verdad? No solo, bueno, en el caso de Costa Rica, si vemos, Costa Rica es un país agricultor tradicionalmente y la agricultura es uno de los principales pilares que mueven la economía de nuestro país, ¿verdad? Entonces, actualmente vemos que, por ejemplo, el sistema, el funcionamiento que están teniendo las fincas como tal, ha sido más integrado, incluso con más conciencia, ¿verdad? Y bueno, estas son las cuestiones que nosotros también tratamos de impulsar en esa parte. Creo que aquí también es importante mencionar que, como lo decía María, Costa Rica es un país que se dedica a la producción agrícola y de hecho la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería menciona que el 26% de la extensión total es para uso agropecuario, donde las principales actividades vienen siendo lo que es ganadería, café y plantaciones de frutos tropicales. Este porcentaje de área también está en manos de familias en zonas rurales, donde ellos se dedican a esta producción, a darle también valor agregado y poder venderlo, el sobrante, entre sus vecinos y comunidades aledañas. Pero también se lo venden a cadenas de supermercados y demás, que les dan más o otro plus a ese producto. Y muchas veces también tenemos que tomar en cuenta que los productores nacionales sufren pérdidas porque el precio al que venden su producto no es lo mismo a como esas cadenas lo venden ya luego en supermercados y demás. Entonces, nosotros como carrera también entramos en esa parte de darle el valor agregado a los productos y enseñarle a estas familias a producir mejor, más eficiente, tener más productos en su terreno. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede agregar ahí? Yo creo que aquí es importante tocar el punto del uso del recurso, ¿verdad? Recientemente un ingeniero agrónomo del MAC, en este momento no tengo el nombre, ya me acuerdo, estaba mencionando que Costa Rica está pasando por una crisis hídrica. Se da principalmente por dos razones. Uno, el acceso al agua. Hay mucha parte de la población que no tiene acceso a agua pública, que parece increíble, pero realmente en las zonas rurales las poblaciones utilizan agua de pozo. No es la misma calidad de agua que se utiliza en las zonas urbanas. Y dos, que cuando hay accesibilidad al agua, lo más probable es que esa agua no cumpla con las condiciones idóneas. Entonces también estamos hablando de que pues parte importante de lo que son las producciones agrícolas es el uso del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque pues
si estamos hablando de una zona seca, va a tener que aplicarse bastante cantidad de riego y ese riego no sale de un agua distinta a la que consume la población. Se utilizan los recursos que están destinados para el fin humano, por decirlo así. Algo muy creo que sí sería como un punto importante como que deberíamos como tocar. Sí. Algo muy importante en esta parte de los hogares sostenibles, que de hecho aquí en Costa Rica con el programa de Bandera Azul Ecológica se intenta dar ese impulso, es el tema este que menciona María Leal, de la parte del tratamiento de aguas. Nosotros también como ingenieros en biosistemas podemos dar capacitaciones y demás de lo que sería cosecha de agua, tratamiento de aguas grises en el hogar, donde las familias aprenden a no utilizar el agua potable para actividades o lugares del hogar como digamos los inodoros, en donde usted simplemente va a descargar la cadena y limpiar su inodoro, pero eso perfectamente se puede hacer con cosecha de agua llovida o con aguas grises que uno les da un tratamiento y las puede volver a utilizar. Eso es algo muy importante y que también ayuda a esto, porque hay que tomar en cuenta que el agua es un recurso que debemos cuidar y es de suma importancia. Y aquí nosotros creemos que porque Costa Rica es un país que tiene mucha agua, que al parecer ya nos estamos quedando sin ella. Es muy importante tener ese cuidado y hacerlo desde los hogares. Sí, abonado a esto, nosotros también, como ingenieros agrícolas y sistemas, uno de los objetivos es usar de forma eficiente los recursos que están disponibles. Como estaban mencionando, cada vez es más crítico el tema hídrico, tanto por el cambio climático como por otras razones, por mal uso del mismo. Uno de los objetivos que se pueden plantear es también lo que son riegos eficientes. Buscar cuál es la tecnología apropiada y que cumpla con los requerimientos hídricos del cultivo, por ejemplo. Y esto abonado a lo que ellos están diciendo, aparte de esos tratamientos de agua, por ejemplo, en lecherías, cuando se usa agua para lavar las mismas, se pueden implementar lo que es la recolección de estos purines, con el fin de realizar dos actividades. Una, el desarrollo de lo que son abonos, y el otro, por medio de biodigestión, que sería un tratamiento previo, se podría generar lo que son biogás. Entonces aquí volvemos también a lo que es el tema de la economía circular. Entonces uno va viendo que poco a poco todo se va interrelacionando. Cuando usted logra poder mejorar o crear cierta eficiencia en las etapas de su producción o ver posibles ventanas de mejora, es un paso más para poder lograr estos objetivos, ya que uno de ellos también indica lo que es la educación. Esta educación se enfoca más como en una herramienta como para desarrollarse, pero nosotros como personas que podemos capacitar a pequeños productores, podemos transmitir esos conocimientos y poderles generar un ahorro y aparte de eso generar subproductos o productos que sean provechosos para sus labores. Otra parte importante en cuanto al consumo responsable que tenemos que tener es no solo pensar en los recursos que intuitivamente normalmente pensamos, ¿verdad? Como el recurso del agua, como estaban hablando los compañeros, sino también pensar en el recurso alimentario, que si lo vemos, según la FAO, para el año pasado, el 2020, alrededor de 3 millones de personas no podían tener una dieta saludable, ¿verdad? Entonces, debemos tomar importancia en nosotros como actores primarios en estos sistemas productivos, ¿verdad? Tenemos la obligación de crear conciencia en las personas, puesto que, bueno, sabemos que hay una cantidad increíblemente grande, excesiva en realidad, en lo que son los países desarrollados de primer mundo y los subdesarrollados, de desperdicios y desechos de alimentos. Si vemos, por ejemplo, los países, los llamados tercermundistas y países pobres, no se da tanto este desperdicio. Por ejemplo, no va a ser el mismo desperdicio que usted tiene
en Estados Unidos, en donde usted sabe que la gente realmente bota la comida, a el desperdicio que tienen países, por ejemplo, de África subsahariana, en donde ellos básicamente ni siquiera tienen acceso a una dieta saludable como se decía anteriormente, ¿verdad? Entonces nosotros como pues ingenieros agrícolas y como actores, como les decía, en la primera línea de lo que es el factor alimentación, tenemos como objetivo y propósito también el desarrollo de sistemas que sean responsables con el ambiente y responsables con la comida. Hay muchas industrias que generan subproductos y estos subproductos como tal se pueden tratar, por ejemplo, en las industrias de frutas, por ejemplo, la fruta que no es válida o que no cumple con la calidad para consumo directo, digamos, llámese frutas que se mandan a Europa, que si no es un banano perfecto no te lo van a recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas frutas que no cumplen con esa calidad son utilizadas en otros procesos, llámese jugos, llámese colados, llámese jaleas, entre otras cosas, ¿verdad? La idea es siempre tratar de buscarle un uso a ese subproducto que en la mentalidad ordinaria se llamaría desecho o basura, ¿verdad? Si no, lo vamos a tomar como un subproducto que me sirve de materia prima para otro proceso, ¿verdad? Entonces, en esta parte alimenticia, claramente tenemos demasiada acción y principalmente en la parte de, pues de revalorización de recursos y de consumo responsable de los mismos, ¿verdad? También si lo pensamos desde el punto de vista de, como le mencionaba anteriormente, Costa Rica es un país productor, sin embargo, ya sabemos que muchas de las grandes economías agrícolas están tomadas en manos de grandes, ¿verdad? Que tienen terrenos excesivamente grandes de productos. Bueno, se ha desarrollado demasiado lo que es la agricultura familiar y tener autoconsumo. Más adelante les vamos a hablar de esto, sin embargo, el autoconsumo en las familias ha sido algo que ha sacado avante muchas situaciones económicas de diferentes familias, ¿verdad? Y se puede decir que cumplimos entonces y apoyamos a los objetivos del desarrollo sostenible en esta parte, pues ayudamos a disminuir lo que sería la desigualdad social, al igual que la desigualdad de género en estas áreas, ¿verdad? La idea de que las familias tengan acceso a comida que realmente sea nutritiva, que sea saludable y que ellos mismos puedan producirla y no necesiten comprarle, ya sea a un intermediario o a otro productor, pues es un gran plus para las personas, ¿verdad? De escasos recursos o, bueno, en realidad en general para cualquier persona. O sea, se dice que el poder de autoconsumo te hace libre de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo podemos ¿Qué tal abarcar si desde ese punto también. entonces, qué tal si entonces, ya que María lo menciona, pasamos al tema entonces de lo que es la agricultura familiar? Podemos hablar de tal vez las fuentes de ingreso. Creo que la mayoría de sectores productivos de Costa Rica tienen esos pequeños productores que han empezado tal vez un negocio y que se ha ido como adaptando a la economía de la zona y cómo eso ha involucrado, digamos, a la población. Sí, como mencionamos al inicio, esto de la agricultura familiar es una herramienta importante para poder desarrollar económicamente de ahí. Como la palabra dice, gente que está ubicada en áreas rurales. Y una de las iniciativas que uno se puede presentar como profesional de ingeniería es, como veníamos mencionando, la transferencia de lo que son tecnologías, conocimientos. Por ejemplo, para poder hacer una huerta, puede ser que sea mucho mejor que estos pequeños productores produzcan en un ambiente controlado, por ejemplo, por lo menos que no sea tan expuesto a lo que son plagas. Así podría generarse un ahorro en lo que son insumos para poder realizar esta producción y generarlo de una manera más eficiente y amigable con el medio ambiente. Y como mencionamos anteriormente, una de las importancias de esta actividad es que muchas veces el papel que toma la mujer es muy importante y eso también cabe destacar, que
gracias a estas actividades se puede generar una igualdad, una equidad también de género, ya que no se centra lo que es la economía en una sola persona, sino que varias personas, incluso en la misma familia, te logran aportar un ingreso. Otro aspecto importante de lo que es la agricultura familiar era, como estaba mencionando María Salas, que era también parte de autoconsumo, que parte de la producción ellos mismos la consumen y la otra la comercializan. La parte de comercialización también es un posible campo de acción de nosotros, ya que podríamos darles ciertas herramientas o ciertos conocimientos con el fin de alargar la vida útil del producto, por medio de incluso de buenas prácticas agrícolas y posteriormente de buenas prácticas en manufactura. Creo que también aquí es importante irlo enlazando con los objetivos que que María Leal les presentó al inicio, los ODS. En esta parte entra mucho lo de, como ya lo hemos mencionado varias veces, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. También entra la parte de acción por el clima, porque como decía María, con esta parte de lo que los subproductos, muchas veces uno dice, ok, el banano de rechazo lo hicieron en puré, pero ¿y qué pasa con las cáscaras? ¿Qué pasan con todos esos líquidos sobrantes? Eso también nosotros en la carrera aprendemos cómo procesarlo, ya sea para obtener bioenergía, de forma, qué sé yo, como para obtener biodiesel, también se puede hacer como para biodigestores, que en la parte de hecho de hogares sostenibles, para una familia se puede hacer una fácil instalación de un biodigestor o también sistemas de compostaje para que ayuden a abonar sus cultivos y también para que tengan un mejor le den un mejor mantenimiento a sus residuos pues orgánicos. Y también con esta parte de la agricultura familiar, las familias dejan de estar comprando productos en cadenas grandes de supermercados que por lo general vienen empacados en bolsas plásticas y demás, y entonces ahí se da una reducción en cadena del consumo de plásticos y empaques y demás cosas, y así también las familias se aseguran de que sus productos alimenticios son saludables, están libres también de lo que les llaman transgénicos y todos esos temas sensibles. Pero también la parte de agroquímicos y demás, pero eso también es importante como que las familias aprendan a utilizarlo porque no hay que satanizar esos productos. En realidad, por medio de estos uno puede mejorar la calidad de los mismos. Lo que sí es que hay que hacer hincapié en que uno tiene que aprender a usarlo bien. De hecho, aquí también entra la parte, digamos, como viéndolo desde el enfoque de derecho, las regulaciones y demás que son muy viejas. Entonces, la gente aquí, para utilizar agroquímicos y demás, se tiene que basar en reglamentos que fueron hechos en 1900, qué sé yo, 80, 70, una cosa así, cuando la situación en Costa Rica era muy diferente. Y eso es algo muy importante que se le tiene que dar más atención y modificarlo, porque todas estas grandes extensiones de monocultivos y demás, se basan en eso y por eso es que hay tanta contaminación. Entonces, creo que es importante. Ahí con eso que estaba diciendo Ana, creo que, bueno, tal y como lo estábamos discutiendo nosotros un día de estos, sí existe la normativa y pues es algo que se conoce, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ente a nivel nacional que está haciendo cumplir esa regulación? ¿Cuál es el ente que está verificando que realmente se esté cumpliendo? Porque pues las leyes están por algo, pero si alguien no está detrás de eso, entonces ¿cómo el país o las instituciones encargadas pueden estar pues con la certeza de que se está cumpliendo? Entonces, no sé si eso sea como Además, un punto importante. además, si vemos, o sea, es muy obvio que ocurre de verdad, todo el tema de
de como le diríamos aquí a lo tico el chorizo, ¿verdad? Porque como decíamos el otro día, por la plata va a ir el mono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen grandes inversores extranjeros a comprarle las tierras al pequeño productor, porque claro, aquí el productor es minimizado, no se le paga bien. ¿Y qué es lo que pasa? Y claro, ellos necesitan vivir, necesitan, al igual que todos, necesitamos el sustento del día a día. Entonces, vendemos las tierras a grandes compradores y explotadores extranjeros, nos quedamos sin lo de nosotros, y eso afecta directamente a la economía nacional, porque claro, ellos llegan y compran para exportar y a Costa Rica no le queda casi que ni un 5, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hemos afectado esto? Claro, los pequeños productores no tienen la capacidad casi de ninguna forma de competir con esas grandes cadenas comerciales y esas grandes cadenas productivas, ¿verdad? Para poder vender su producto. ¿Qué es lo que queda? Ir a la feria del agricultor, venderle a intermediario y por allá al Senado, ¿verdad? Y te lo pagan súper mal. O sea, aquí, por ejemplo, un caso súper normal, cuando sube el precio de la cebolla o de la papa o de cualquier producto y te llegan y te dicen, está a 2.000 el kilo, y uno es como, no, está demasiado caro, no se puede comprar eso. Y cuando uno realmente va al campo, ve todo el trabajo que conlleva hacer eso, uno realmente valoriza ese producto y se da cuenta de que, puchica, de verdad, esto vale y hasta más, porque, bueno, nosotros en el gremio claramente hemos tenido la oportunidad de estar de cerca con productor, estar de cerca con la producción como tal, y uno se queda asombrado del esfuerzo que le mete el pequeño productor que tal vez no tiene la capacidad de comprar, por ejemplo, tractores o maquinaria súper tecnificada y demás, y uno dice, todo lo tiene que hacer con sus propias manitas, le cuesta, y nosotros desvalorizamos esos productos, ¿verdad? Entonces, realmente, el meter estos temas de hogares sostenibles, agricultura familiar, pues los ayudan a ellos a mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos, bueno, mejorar sus ingresos y por ende su calidad de vida, ¿verdad? Estamos hablando de que sí, todo el mundo dice, el dinero no da la felicidad, pero es un medio súper importante, ¿verdad? Entonces, en esa parte tenemos que tomar mucha conciencia nosotros como compradores, ¿verdad? Porque creo que todos somos compradores de productos de agrícolas o ganaderos o lo que sea. Todos somos parte de, ¿verdad? Y mejorar esa cadena productiva, pues, va a hacer que mejoren las condiciones del país. Eso que María estaba diciendo, creo que va muy relacionado con el tema, bueno, que se mencionó al inicio de los objetivos de desarrollo sostenible, que va muy de la mano, ¿verdad? De lo que es la educación, porque, pues, de problemática mundial se sabe que siempre se han como minimizado a cierto nivel este tipo de labores, siendo pues el pilar prácticamente de la sociedad. Así fue como surgió, y así fue como surgió Costa Rica, donde hablamos del banano, del cacao, del café, etcétera, etcétera. Y cómo digamos, las personas, si no tienen, no sé, la accesibilidad de ir, o pues porque es el colegio que les queda cerca, o un colegio agropecuario, si no tienen un técnico en alguna rama del sector agro, si no son afines al área de estudio a nivel profesional, si no son personas que tienen pues accesibilidad por lo menos de zona, de ubicación geográfica, o que por lo menos sus familias se han dedicado a la agricultura, cómo hay un desconocimiento de esos temas, cómo en la educación no se tratan esos temas a nivel general, ¿verdad? Porque por lo menos a mí en el colegio nunca se me habló. O sea, sí, Costa Rica y la importancia de los agricultores y de dónde viene la comida, etcétera, etcétera, pero no hay una enseñanza real de la importancia de lo que es la agricultura, de por qué Costa Rica tiene que invertir en agricultura. Por ejemplo, ayer estábamos hablando acerca de este tema de la inversión que quiere hacer el gobierno en tecnologías agrícolas, y cómo gran parte de la población estaba en contra de eso. Pero bueno, o sea, ¿cómo se plantea, digamos, mejorar, o que Costa Rica se haga un país exportador, o que empecemos a darle esa importancia a los productores y productoras nacionales, si la misma población está en contra de que se dé ese crecimiento, de que se dé esa introducción de conocimiento, o esa innovación,
o se me fue la palabra, esta mejora de los procesos productivos agrícolas, porque pues sí, está bien, hay producciones muy grandes, hay producciones importantes, producciones que tienen mucha tecnología aplicada, pero como lo decía María Salas anteriormente, o sea, se está hablando de producciones de personas con gran adquisición económica, con gran capacidad adquisitiva, o de extranjeros que vienen a implementar sus producciones acá para únicamente producir y exportar. Entonces, ¿dónde está la ayuda de ese pequeño productor? ¿Dónde está la ayuda de a esas personas que trabajan en el campo y que, como decían mis compañeros, o como decía Ana, que tienen que involucrarse y hacer todo a mano porque no hay la capacidad económica de adquirir maquinaria que me ayude, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también ver o buscar la forma en la que la educación le enseñe a las futuras generaciones, porque pues ya está un poco difícil, pero que se vaya, que se vaya inmerso esta rama en la educación. Bueno, y retomándote un poco lo que estaba hablando anteriormente María Salas, parte también de crear conciencia en lo que es el consumo de los alimentos, porque muchas veces uno en los hogares se consume o se adquiere productos que llegan al hogar, y en el hogar es donde se pierden, se descomponen, pierden su calidad nutricional. Además de esto que estaba diciendo ahora María Leal, lo de las innovaciones tecnológicas, un punto muy importante era lo que yo estaba mencionando, que era lo de las buenas prácticas agrícolas. Tal vez no es el tan reciente, pero sí da una guía muy importante de cuáles productos usar para el control de plagas, por ejemplo, para el control de fitosanitarios en general, y además lo que es la fertilización y del suelo. ¿Esto con qué fin? Con el fin también de conservar lo que es el recurso hídrico. Por ejemplo, un caso de un productor como que uno tiene que transferir ese conocimiento, esa tecnología, es acerca de lo que son estudios de suelos, para evitar, además de un gasto económico en recursos o insumos agrícolas, también crearle esa conciencia de que si usted hace una mala aplicación, va a dañar el ecosistema que está alrededor de su finca, no solo el lugar de trabajo, sino un área alrededor de ella. Y aparte de eso, y ya que aquí también posiblemente va a haber gente de derecho, que se dé el cumplimiento de lo que son vertidos a ríos, porque hay una normativa específica para lo que es, por ejemplo, cuántas concentraciones de químicos son los permitidos al vertir en una fuente de agua y cuáles no. Entonces, todos los pequeños detalles que hemos ido mencionando se van acumulando, y cuando usted ve cualquier pequeño cambio que usted realice, al fin y al cabo, no solo va a mejorar lo que es su producción y eficiencia, sino también que afecta al entorno, como lo mencionamos al inicio, al biosistema que está alrededor suyo. Entonces, son pequeños esfuerzos que si usted le hace ver al productor y al consumidor, porque también es muy importante, porque es algo que ya lo han dicho mis compañeras, es que no se le da el valor real al producto final, al producto que llega a la mesa de uno. Porque, por ejemplo, hay productores que se esfuerzan mucho para realizar, qué sé yo, cultivos orgánicos, pero a la hora de usted comercializarlos, no le quieren designar el valor real de ese producto. Entonces son cosas que se deben ir cambiando por medio de la educación y la concientización del consumo y del consumidor. Yo creo que en todo, bueno, en esto que acaban de decir Oscar y María, una de las principales cosas a tomar en cuenta o a abordar
desde ya, tanto por todas las entidades, y no solo las entidades, sino que es un tema desde que están chiquitos los niños, ¿verdad? Es el tema de, bueno, se le llamaría capacitar en el caso de los productores, y yo creo que también es capacitar a las personas a sensibilizarse con la producción, ¿verdad? Porque sí, es muy importante tener capacitación técnica y demás, pero a veces lo que necesitamos es capacitarnos con respecto a cómo debo abordar, ¿verdad? O qué tanto debo aceptar y cuáles son por ejemplo, los estándares de calidad, cuáles son los precios que voy a entender que puchica no es algo, o sea, la alimentación no es algo sencillo, para nada sencillo, conlleva no sé, tanta mano firme, tanta ciencia, tanto de todo. Y aquí es donde entramos en una parte también importante que María lo mencionaba, es qué está pasando con las entidades encargadas de, ¿verdad? Porque, claro, digamos, es muy fácil, por ejemplo, hay muchos casos y todos lo sabemos, no hay que quitarse la venda de los ojos en este momento, es de conocimiento público, que por ejemplo, entidades como el INDER, el MAC, incluso Incopesca, que ahora está, ¿verdad?, en el ojo del huracán, como dicen, es muy fácil llegar y decir a los productores, sí, tome, le regalo esta hectárea para que usted produzca. Y luego que el productor, si realmente, o sea, necesitamos más que solo que nos den insumos, necesitamos capacitación, necesitamos conocimiento. No todo es que te den el insumo para, ¿verdad? Para poder, sí, claro, es importante, pero no todo es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas entidades que ahora creen que todo es simplemente te regalan las cosas y vos ves y solucionás? Lo mismo, como decía Oscar anteriormente, ¿quién realmente está velando por el cumplimiento de la legislación? Sabemos que en Costa Rica eso no sucede en gran medida, y cuando sucede, sí, lo sancionamos un toque y ya vuelva normalmente. Entonces, al pequeño productor y a las familias productoras eso los está afectando directamente, y eso significa que sigamos abriendo una brecha, bueno, o incrementando una brecha social y económica entre entre la misma población, ¿verdad? Y aquí mismo en Costa Rica lo vemos, y lo vemos con, por ejemplo, cuando un productor le vende intermediario, o sea, es ilógico la variación de precios que hay y lo que se devalúa el producto. Entonces, generar esa conciencia por medio de capacitaciones, porque sí, es muy importante, claro, aplicar todo lo que es agricultura de precisión, las industrias 4.0, claro, muy bonito, aplicar SIG y demás, pero ¿qué más necesitamos hacer nosotros como parte de fortalecer? O sea, no de fortalecer, sino de velar porque esa innovación sea bien aplicada, ¿verdad? Innovación tecnológica sea bien aplicada y que realmente se le esté sacando un buen provecho. Como les decía antes, no todo es que lleguen y te digan, sí, tome, le regalo un dron, ve a ver qué hace. No sé si ahí es importante, tal vez, María, como explicar, porque, bueno, por lo menos yo sí lo he visto, que muchas personas creen que ir a comprar a la feria del agricultor es comprarle a los propios agricultores, y en su mayoría no es así. O sea, cuando uno va a la feria del agricultor, uno le está comprando a una persona que le compró a varios agricultores y fue a venderlo a la feria. Entonces, lo que se paga o lo que se puede pagar en la feria del agricultor por un producto no es lo que está ganando el agricultor propiamente. Entonces, ahí también va esto del desvaloro del trabajo que se le da a los pequeños productores. Y lo vemos con Perdón. Sí, retomando lo que es las innovaciones tecnológicas y relacionarlos también con lo que son los objetivos, que es parte del conversatorio. Uno de los objetivos que aquí claramente se cumple es lo que es producción y consumo responsables. ¿Por qué? Porque si usted hace una producción amigable con el ambiente, como han venido explicando mis compañeras, por medio de transferencia tecnológica y otras herramientas, usted va a cooperar también lo que es mantener el medio ambiente, por decirlo así, estable, o sea, que no haya una gran huella ambiental, un gran cambio en
la zona o en el lugar de producción, o en la medida de lo posible mitigar los efectos negativos de esta producción. Además de lo que son, de lo que estaba mencionando, la reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pequeño productor que tenga el acceso a un dron, por decir un ejemplo, a grandes productores que tienen el capital para poder adquirirlo. Hay instancias que sí hacen una transferencia de tecnología, que dan equipos, que dan capacitaciones, que ayudan a los productores, a los pequeños y medianos productores, a tratar de seguir ese desarrollo en su producción, tomando en cuenta de las limitaciones que tienen ellos y aportar también un poco a lo que son las comunidades. No sé si, bueno, ya creo que lo de la innovación tecnológica está como muy profundizado. No sé si hablamos un poco acerca de lo que son las cadenas de valor. Creo que, bueno, importante empezar esto hablando un poco acerca de la cultura de comprar lo mejor y que lo mejor significa lo que viene del extranjero. Entonces, hay entidades, creo que un caso muy conocido, digamos, cadenas alimenticias, restaurantes o cafeterías o lo que sea, mundiales, conocidas a nivel mundial. Es un poco ambiguo que a veces vamos a comprar un producto porque creemos que es internacional y que por ser muy reconocido, muy bueno, etcétera, etcétera, pagamos cantidades increíblemente altas cuando finalmente estamos comprando un producto que sin que lo sepamos es producido a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ahí estamos viendo como lo único bueno es lo que viene de afuera? Lo que está adentro es como... Creo que en esa parte también es vacilón que muchas veces el producto, digamos, qué sé yo, la fruta se produce aquí, se la llevan a otro país a hacerle algún proceso y la devuelven aquí, ya llámese en puré o picada, en bolsa, y uno es como, sí, porque viene del extranjero, riquísimo, pero lo estamos produciendo aquí, porque no lo compras de nuestros productores. Eso es también interesante y que mucha gente no tiene conciencia de cómo se produce. Entonces dice como, pero es que esta piña está carísima. Bueno, creo que la piña es un mal producto, pero para hacer el ejemplo, pero digamos, voy a seguir con la piña. La piña está carísima, pero usted no sabe todo lo que pasó el productor para producir ese fruto. Entonces creo que ahí también entra la concientización de la población respecto a la producción, que creo que es lo que se ha venido mencionando. Y sí. Pero o sea, eso es algo que por lo menos yo creo que no solamente pasa aquí, o sea, pasa a nivel mundial, porque es como parte de la cultura de la sociedad, ¿verdad? Como ver que lo bueno es lo que viene de afuera. Yo creo que es que también la gente no está consciente de, bueno, primero, muchas veces ni siquiera saben qué es una cadena de valor, ¿verdad? Entonces, sí, claro, llevar el producto al extranjero y picarlo le imprime valor al producto, digamos, por ejemplo, Costa Rica manda piña a X país y aquel país me lo manda picado y enlatado. Obviamente, claro, a la gente le es muchísimo más fácil porque ahora la gente, bueno, por ejemplo, lo que se dice con el consumo de estas ensaladas ya empacadas, ¿verdad? La gente está más ocupada, tiene menos tiempo y además es más vaga. Entonces la gente no quiere llegar a la casa a pelar la piña y partirla. Es más fácil. Claro, es que es lógico, es más fácil llegar, nada más abrir la lata y ya tener la piñita hasta con el almíbar y no sé qué. Pero realmente eso fue la parte cara del producto, ¿verdad? Realmente eso fue lo que le imprimió mayor valor. La gente no piensa en
todo el proceso que eso lleva, ¿verdad? Desde el campo, desde sembrarlo, desde comprar la semilla, agregar todo, bueno, la parte agroquímica que se le tenga que agregar, todo el factor humano que hay, todo el factor de maquinaria que hay, luego toda la parte en planta, ¿verdad? Todo el agregado de valor en planta que se le da, la gente no ve eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego es muy fácil llegar, o sea, es que no solamente hay que verlo desde el punto de vista económico, sino también, como lo mencionaba yo al inicio, de desperdicios y desechos. Es muy fácil llegar, comprar, yo no sé si ustedes, bueno, los que nos están viendo, o los que nos van a ver, vieron el video que se hizo muy viral sobre la fresa y la cadena de valor que lleva una fresa y la vida que tiene la fresa, y que al final de cuentas llegás, vos como consumidor final, la compras, la metes en la refri y 1 o 2 semanas después la estás echando a la basura porque no te la comiste. Sí. Entonces, realmente ver eso, o sea, si yo fuese productora, para mí sería una ofensa ver que a mí me costó tanto producir esa fresa y ahora simplemente va a la basura. Y es que no solamente es pensar en eso, es pensar en la crisis de hambre que hay ahorita, bueno, que siempre ha habido y que ahorita con el factor COVID-19 ha incrementado muchísimo más, ¿verdad? O sea, hay que pensar en que muchas familias perdieron trabajo, no tienen que comer, andan pidiendo, andan buscando de qué forma resurgir, ¿verdad? Y nosotros como consumidores, y no solo nosotros como consumidores, sino dentro de la misma cadena de valor, dentro de la misma industria, como mencionábamos anteriormente, hay demasiados desperdicios y lo que se llama desechos o basura, que realmente no son desechos y basura, sino que pueden ser insumo primario de otra cadena productiva. Ahora, cambiar el pensamiento del mundo de una economía lineal a una economía circular, que es el tema que vamos a tocar ahorita, no es fácil tampoco, porque estamos acostumbrados a compramos, usamos y desechamos. Entonces, pensar en esas cosas, ¿verdad? En que realmente el comprar productos, sea cual sea el producto, en este caso estamos enfocándonos en productos alimenticios, ¿verdad? Que se les imprime demasiada calidad, que son productos en la mayoría inocuos, o sea, y saber el desperdicio que hay y que nosotros mismos tenemos en la casa, porque yo creo que es muy fácil llegar y culpar a las industrias y llegar a culpar a los grandes países cuando nosotros en nuestra casa tampoco hacemos el cambio, ¿verdad? Entonces es un tema para realmente ponerse a pensar y interiorizar. Creo que ahí entra mucho también la parte del consumo responsable, porque es algo que también nosotros hablábamos de que muchas familias llegan y compran su diario mensualmente y compran todas las verduras y frutas y a fin de mes usted ve que todos están botando que las papas, que las frutas, la sandía, la papaya, todo, que la zanahoria se le puso arrugadita y suavecita, entonces ya no la quieren comer y la botan. Y ahí entonces uno se da cuenta que uno también está cometiendo el error de creer que uno, ok, voy a comprar todo lo que me voy a comer en el mes, pero no, usted no lo está haciendo pensando en si realmente usted eso es lo que necesita y si alguien más lo iba a necesitar. Pero creo que también aquí entra mucho la parte de la desigualdad, porque muchas cadenas de supermercados grandes dicen, ok, nuestro stock de verduras y frutas en una semana, ¿alguien sabe cada cuánto se cambia eso? De casualidad. Cada semana. Cada semana. Cada semana, ok, entonces a la semana todo lo que estaba bueno y posiblemente se lo pudieron haber dado a familias de escasos recursos, no, pues todo eso lo pican y lo mandan a un botadero. Y ahí entonces uno empieza a decir, puña, o sea, eso es un montón de comida que se está botando, que costó producirla, que se invirtió agua, dinero, mano de obra y toda la cadena que eso implica también. Y al final del día, pues se votó porque ya pasó la semana y no se vendió. Y eso también es una falta de respeto para los productores y en realidad para toda la gente que estuvo incluida en esa cadena de valor que obtuvo todos esos productos para poder llegar ahí. Con eso que está diciendo Ana, me acabo de acordar de una campaña que hizo la FAO de una zanahoria que tenía patitas. Entonces, se hizo todo un estudio y un análisis y todo porque
la mayoría de la población compra pues, las frutas y verduras de acuerdo a cómo se ven. Entonces, como tenemos una idea de que la zanahoria tiene que ser pues, triangular, perfecta, si vemos una zanahoria que tal vez, no sé, que está medio chueca o que tal vez no es anaranjado vibrante, entonces ya no la compramos porque no, esa zanahoria está fea. Y porque, o sea, no porque la zanahoria esté fea significa que va a saber diferente, o no porque la zanahoria esté fea quiere decir que la zanahoria fue producida diferente, o no porque la zanahoria esté fea quiere decir que va a estar mala. Porque hay productos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que compran un aguacate que por fuera se ve perfecto y hermoso, y uno lo abre y por dentro está súper negro. Sí. Esas cosas suelen pasar. Entonces también ver, digamos, cómo hay como una idea ya generada por la sociedad de que inclusive la comida tiene que ser perfecta para poder ser consumida. Si no está perfecta, se bota. Retomando lo que es el tema de lo que mencionó al inicio María Leal, acerca de que todos los productos extranjeros son de alta calidad, son lo mejor y aquí no se produce con estándares altos. Realmente es un concepto completamente erróneo. Un ejemplo claro es el café, que es un producto estrella a nivel nacional que gana eventos de tasa de calidad, de excelencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los pequeños productores no pueden involucrarse en esta cadena de valor. Ellos llegan hasta la cosecha del producto. No le pueden generar ese valor agregado que hace que, por decir un ejemplo ficticio, que es yo de ganar 500 colones el kilo de café, pueden ganar de un paquete de café de 500 gramos, valen 2.000 colones. Esa diferencia de ganancia. Entonces, esa parte también es una brecha que se ha ido generando entre los pequeños productores, pequeños y medianos productores, con respecto a los grandes productores, que muchas veces estas personas no tienen como el acceso a los medios de tecnificación para poder generar ese valor agregado y poder ser competitivos, porque a nivel nacional hay calidad, no solo en café, no solo en banano, no solo en piña, sino en general, en lo que son hortalizas, frutas, vegetales. Pero muchas veces los productores se quedan en la primera etapa de la cadena por esa brecha tecnológica y también esa desigualdad, en este caso económica, como que no se pueden lograr desarrollar a plenitud sus labores. Siempre están dependiendo de terceros. Yo quiero agregar algo con respecto a lo que decía Ana anteriormente acerca de, bueno, referente a lo del desperdicio, ¿verdad? Y es que no solamente es pensar en los temas que hemos hablado, sino también es pensar en el daño ecosistémico que hacemos. Claro. Porque, bueno, al menos aquí en Costa Rica, para nadie es un secreto, somos el país somos un top en algo, y es en el uso de agroquímicos excesivos que tenemos, ¿verdad? Entonces, pensar en que ese producto al final de cuentas no se consumió, se desperdició, y si nos vamos para atrás a pensar en cuánto daño le hicimos al ambiente para poder cosechar ese producto y que no se le diera el valor, ¿verdad?, adecuado, es de preocuparse, ¿verdad? Y esto está muy relacionado con lo que sería pues el ODS, el número 15 y el número 13, que serían los de vida de ecosistema terrestre y de la acción climática. ¿Por qué? Porque el producir extensivamente, desgraciadamente, altera el ecosistema natural, ¿verdad? Entonces, al alterar el ecosistema natural, vamos a cambiar todo un sistema que ahí estaba y que ahora vamos a tener un montón de fauna y demás que no sabemos qué se va a hacer. O sea, mucha de esta fauna muere o ¿verdad? Sufre diferentes cosas porque nosotros, el ser humano, llegamos a hacerle un cambio drástico en su hábitat natural, ¿verdad? Entonces, no se puede desligar tampoco el hecho de pensar no solo en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Sino también pensar en
todo el cambio climático y ecosistemático que estamos provocando con las producciones, ¿verdad? Porque desgraciadamente casi no tenemos producciones que sean, se me olvidó cómo se amigables. dice. No, sí, más que amigables esto, que producen todo como en su entorno natural. Bueno, olvidé el concepto, pero digamos, el hecho de que todo se logre producir en una forma en donde no se afecte o no se altere en exceso el ecosistema. Lo vemos acá en Costa Rica, o sea, usted no va a ver una pequeña plantacioncita de banano o de piña, que son los productos principales, ¿verdad? Usted ve Ujú. áreas, o sea, hectáreas y hectáreas y hectáreas de piña y banano sembradas, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿qué pasó con todo lo que vivía ahí? Ujú. ¿Verdad? Claro. No, y no solo lo que no solo lo que se excluye, digamos, de la zona, sino hay producciones que necesitan de polinización, hay producciones que necesitan la inserción de una fauna que tal vez no es propia de la zona y que a veces impacta, y en su mayoría impacta negativamente al resto de fauna o a lo que quedó de fauna. Y Sí, de hecho, además, perdón, Alan, además de lo que estaban mencionando ellos, de cuando hay productores que tratan de mejorar lo que es la producción, ser la más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, lo que es silvipastoreo, que tratan de reforestar lo que son las fincas de ganado lechero, por ejemplo, no dan ni un incentivo y más bien generan como ciertas trabas, cierta burocracia que impiden poder desarrollar una actividad más acorde o amigable con el medio ambiente para lograr estos objetivos de la ODS. Entonces, también son aspectos que se deben tomar en cuenta. ¿Qué tanto usted incentiva a los productores a realizar esa labor de una forma más amigable? Está bien, todo lo tenemos claro, que no debería ser un incentivo, que no debería ser de como premiarlos, por decirlo así, que debe ser algo que les nace, pero si usted a la hora de tratar de hacer mejor las cosas, más bien incurre en gastos, incurre en inversiones excesivas que al fin y al cabo van a encarecer la producción y no va a generar la ganancia suficiente para poder eh, seguir manteniendo este sistema de producción, ahí son puntos que hay que tomar en cuenta y ver cómo se mejora para lograr hacer como ese match entre lo que es la producción amigable y lo que y tratar de incentivar al productor a seguir por ese camino y no tanto ponerle esas trabas, esa burocracia como para que no puedan desarrollar esas actividades de una mejor forma. Yo no sé si acá, digamos, como para ampliar un poco más lo de cadenas de valor y para introducir algo importante que es la inocuidad de alimentos, eh, creo que hemos estado de acuerdo en la mayoría de cosas que hemos dicho, pero a mí me gustaría tal vez como establecer un, un diálogo entre nosotros cuatro sobre, desde la perspectiva tanto profesional como personal, cómo cada una y cada uno de nosotros vemos el tema de la producción de personas, personas que se dediquen a producciones o subproductos de manera profesional y las personas que lo hacen de manera artesanal. No sé si me voy a explicar con la pregunta. Mi pregunta es cómo ustedes, desde su perspectiva personal y académica, ven cómo se trata o desde una perspectiva que haya sobre la materia en Costa Rica. bueno, yo creo que el hecho de, por ejemplo, como vos decías, una persona profesional, compararla con una persona que produzca, tal vez no artesanal, porque una persona profesional puede producir artesanalmente, pero empíricamente, sin Exacto, esa era conocimiento la más palabra, que, perdón. yo creo que sí uno puede ver diferencias bastante significativas, más que todo en el tema de ordenamiento, en el tema de, tal vez al final de cuentas, no en calidad de producto, digamos, bueno, sí en calidad, porque muchas veces la inocuidad, que era un tema que estabas tocando, se ve afectada. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tengo el conocimiento
no personal, pero sí me han contado muchas veces, por ejemplo, productores que son completamente empíricos, que con el mismo limpio, que se limpian el sudor, es el mismo con el que limpian la mesa de trabajo, ¿verdad? Entonces, para uno, como persona que gracias a Dios estudió, uno dice, no, yo soy, ¿cómo van a hacer eso, verdad? O sea, y uno cree que es algo como obvio, y sin embargo para ellos no es obvio, a diferencia de, digamos, una persona estudiada, preparada en el tema, porque usted puede ser estudiado y preparado en otra cosa, igual no saber absolutamente nada del área de alimentos, puede cometer los mismos errores que una persona empírica. Entonces, sí vas a tener más cuidados, vas a tener más posibilidades de saber lo que hablamos anteriormente, tecnificación, de capacitarte, de buscar ampliar tus conocimientos para mejorar una producción, a diferencia de una persona que, por ejemplo, tu papá era ganadero y vos toda la vida has visto ganado y lo hacías exactamente igual a como lo hacía tu papá y esas son tus bases y no buscas, o sea, o no, tal vez no es que no buscas, sino no sabes que puedes ampliar tu conocimiento para mejorarlo. O sea, Creo como que para todo, dar a entender perdón, Ana, como para dar a entender un poco más la pregunta, sí. a lo que estaba haciendo referencia, digamos, es un ejemplo del queso. Una persona estudiada que se haya capacitado a hacer quesos, a una persona que, como decía María, lo hago así porque mi papá lo hacía así, porque mi papá, o sea, el papá de mi papá lo hacía así, entonces yo lo sigo haciendo así. Entonces, como, y pues en la mayoría de las zonas se hace por como subculturitas, no sé si así se dice, si lo estoy diciendo bien, súper mal, pero por ejemplo, en Turrialba muchas personas se dedican a hacer queso para vender pues a la misma población de la zona. Entonces, ver, digamos, que una persona le puede confiar más un producto a un profesional que confiárselo a una persona que no tenga estudios o capacitación en la materia. Pero creo que era justo lo que iba a decir, que una persona con más estudios y demás también tiene el conocimiento para posicionar mejor su producto, como que sabe hacerle más publicidad. Entonces creo que eso también le ayuda, no solo a prepararlo más de una forma más tecnificada, pero también a hacer esa parte de publicidad, porque él va a decir, ok, yo, por ejemplo, en el queso, yo le hice todo el proceso de pasteurización a la leche, yo tengo más procesos de inocuidad, de planes de inocuidad, demás, tenemos más cuidados, entonces yo le aseguro a usted que el queso que me está comprando no le va a generar daños en su salud, no le va a ocasionar problemas gástricos, es un queso con un sabor rico y demás, entonces puede que por ahí también le sirva un poquito más. Pero igual también creo que en Costa Rica hay muchas opciones para este tipo de personas, digamos que, como decían ustedes, son empíricos, que para ellos también conocer más sobre la producción y no quedarse solo con lo que aprendieron de su abuelo o de su papá. Digamos, una institución como el INA que da muchas capacitaciones y no son de alto costo, incluso algunas son gratuitas. Creo que eso ha ayudado mucho a que estos pequeños productores mejoren la calidad de sus productos, mejoren su proceso y tengan una mejor posición en el mercado. Sí, de hecho, ya que mencionó Ana, esta institución, el INA, ahí brindan capacitaciones también desde lo que son insecticidas, producción de abono orgánico, que es algo también que hemos venido hablando. Y una de las cosas también que es muy importante es eso, es romper ese círculo, salir de ese área de confort, porque por el simple hecho de usted poder calendarizar lo que es fertilización, saber cuál es la fórmula que debe aplicar, va a incrementar lo que es la producción. Y uno de los grandes retos que hay que plantearse aquí también es que algunas veces cuando es producción de campo, esos cambios no se van a ver, qué sé yo, en la primera cosecha, tal vez sean hasta la segunda cosecha. Sí. Entonces, como no son cambios palpables en un lapso de tiempo corto, muchas veces los productores dicen que para qué lo voy a seguir haciendo, sí, mejor lo sigo haciendo como lo he hecho toda la vida y voy a generar
de la misma producción, cuando realmente lo que hay que hacer es crear esa conciencia, crear esa capacitación o transferir ese conocimiento a esos productores con el fin de que ellos vean de que a mediano plazo es cuando usted va a ver esos réditos, porque como lo mencionó María Salas, lo de la inocuidad, usted mejora la inocuidad, mejora los procesos de manufactura y son cambios que usted va a ver inmediatamente. En cambio, cuando ya es algo directamente en campo, que es como la primera etapa de producción, sí puede que tomen un poco más de tiempo, o sea, las ventajas de tiempo son muy diferentes. Entonces, ese punto sí hay que también trabajarlo bastante para crear conciencia, en este caso en los productores y posteriormente en el consumidor, que ellos vean que se están mejorando esas prácticas, que están siendo un trabajo más amigable con el ambiente y que se está tratando de cuidar la seguridad alimentaria y de que se den esos réditos también en lo que es el costo final del producto. De hecho, un ejemplo de eso que estaba diciendo Oscar ahorita es lo que se ve con la industria ganadera de cárnicos, que por ejemplo ya se han hecho estudios en donde se dice que, por ejemplo, que el animal tenga espacios de sombra mejora el rendimiento, ¿verdad? En canal, la cantidad de kilos producidos del animal. Y sin embargo, usted llegar a decirle a un productor a Guanacaste, por ejemplo, no siembre árboles, o sea, jamás. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como pérdida de área, que al final de cuentas, bueno, la cantidad de animales que usted puede meter en una finca es por el área que usted tiene disponible. Y de llegarle a decir a un productor de ganado, no, siembre árboles y va a mejorar su producción, le van a decir, no, porque me disminuye el área, no, no es cierto eso que usted está diciendo. Y, y creo que es una grande que se tiene que dar, bueno, nosotros como ingenieros agrícolas y biosistemas la tenemos, llegar a tratar de enseñarle al productor que las nuevas tecnologías, que las nuevas formas de producir pueden ser más rentables que las que son tradicionalmente utilizadas, ¿verdad? Entonces, sí pensar en esos cambios que tenemos que hacer es difícil de abordar. Sí, ahí yo creo que, bueno, tal vez he tocado como mucho el punto cultura, pero es como muy importante. Igual, instancias como la FONAFIFO, con el fin de instar a los productores a, como decía María, a sembrar más árboles, les tiene que, y pues he implementado la idea de, bueno, si usted siembra árboles, le doy una comisión económica. Entonces, ¿cómo se puede también andar por ahí de que sí, las producciones agrícolas y Costa Rica en pro de la carbono neutralidad y etcétera, etcétera, pero si yo no tengo algo a cambio, yo no aporto mi granito de arena. Uh-huh. Si a mí no me, o sea, si a mí no me dan económicamente algo, o si a mí no me beneficia a manera económica también, porque eso es redonda, yo no hago nada. Entonces, como si, por ejemplo, hay mucho terreno, tenemos la capacidad de hacerlo, si me sale muy caro, no lo hago. Entonces, no hay esa conciencia social real de qué es importante y qué no, a nivel ambiental. Sí, normalmente cuando se aborda lo que es tema ambiental, básicamente es lo que mucha gente conoce que es lo de la bandera azul y el programa de gestión ambiental institucional. Eh, en el sector público, lo del programa de gestión institucional ambiental sí es algo ya obligatorio, pero en lo que es el sector privado, lo que es bandera azul y este otro programa, es como un valor agregado. Y muchas veces nosotros como consumidores no valoramos ese esfuerzo que hacen los productores a lograr esos reconocimientos, a lograr esos estándares. Entonces ahí volvemos a lo mismo, a lo que estaba diciendo María Leal, la parte cultural, que nosotros no le damos ese valor real, no tenemos la conciencia de decir, puña,
Ellos son bandera azul, ellos son, como están cumpliendo con el programa de gestión institucional ambiental, o sea, se están preocupando por el ambiente, se están preocupando por producir una manera amigable con el ambiente, y no le damos ese aporte o ese valor final al producto para que ellos puedan seguir produciendo de esta forma. Entonces, sí es un tema de educación, de tomar conciencia, de apoyar estas iniciativas que al fin y al cabo algunas veces es más de catación obligatoria que algo que ellos le nacen, por decirlo de alguna manera. Pero sí es bueno tomar en cuenta todos esos aspectos a la hora de consumir, o sea, ser un consumidor responsable y tratar de darle de esa oportunidad y también reconocer ese esfuerzo que están haciendo los productores para tener una producción amigable con el ambiente, entre otros grandes efectos adversos que se pueda generar el ambiente si se produce de manera, por decirlo así, a la libre. Yo creo que es que aquí en Costa Rica, bueno, el productor también, uno, bueno, tal vez nos hemos enfocado mucho en decir que los consumidores somos muy inconscientes, Sí, pero el productor también es muy inconsciente con el ambiente. sí. Ustedes ven, y por ejemplo, aquí los productores se certifican, llámese con Global Gap, llámese con Primus, llámese con lo que sea, porque exportan y se certifican Ujú. porque el país al que están exportando se los exige. Entonces, usted, bueno, a mí me asombra, por ejemplo, ver que por ejemplo, hay empresas que certifican con Rainforest o con, bueno, organismos certificadores como ese, porque realmente no hay ningún país que lo pida, que lo exija, y uno dice, wow, es un sacrificio que está bien y que uno sabe que la cultura en otros países desgraciadamente sí valoriza eso. Acá en Costa Rica no nos importa si la piña o, digamos, voy a poner el ejemplo de la piña, no es por nada, ¿verdad? Para que no se me ofenda ahí el sector piñero, No solo hablamos de digamos, piña. pero digamos, por ejemplo, a nosotros no nos importa si la piña que nos estamos comiendo para producir 1 kilo de piña se le echó, no sé, 2 kilos de agroquímicos. A uno no le interesa. Realmente la costumbre del tico aún no ha hecho conciencia en esos ámbitos. Y es súper importante porque uno dice, puchis, el país se está dañando demasiado con esto y, y ya ahí no hay factor en este caso, de lo que estamos hablando de economía circular. Ya, por ejemplo, los suelos quedan destruidos. Ujú. Sí, ¿Verdad? Entonces ya ahí se pierde todo ese concepto y toda esa idea que, claro, nosotros lo decimos muy bonito, pero aplicarlo y ejecutarlo a la vida real no es sencillo. Y como decía Oscar anteriormente, vos no le, o sea, claro, el productor va a querer tal vez muchas veces hacer lo mejor que puede, pero si te toca en la bolsa, de no quiero gastar más. Y creo que es una reacción lógica que tiene cualquier ser humano, ¿verdad? Me costó demasiado ganarme la plata como para gastarla en algo que no es obligatorio, ¿verdad? sí. Bueno, no sé si con esto hacemos tal vez como los puntos más importantes acerca de la economía circular, como para dar fin Sí, como al para ir tema. cerrando. Sí, como para ir cerrando. Ok, bueno, como para iniciar esta etapa del conversatorio, eh, por ejemplo, en hogares sostenibles o agricultura de Familiar. rural, este, lo que quiere hacer la economía circular es, bueno, en su primera etapa se va a dar lo que, por ejemplo, lo que es la producción
de cualquier producto agrícola, sea vegetal, hortaliza o frutas. Posteriormente se va a dar lo que es la cosecha. Una vez que ya se da la cosecha, por temas de plagas, por temas de daños mecánicos, entre otros, se puede realizar al final de la etapa productiva de un producto en su producto. La idea de esta economía circular es que en cada etapa, todos sus productos que se den, poder retomarlos y valorizarlos. Esto también, volviendo a lo que son de esfuerzos de productores, esfuerzos de instituciones, también se ve en lo que es Bandera Azul, por ejemplo, el programa de gestión ambiental institucional, que tratar de valorizar cualquier residuo que usted tenga en la cadena de valor siempre va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted usó botellas de plástico que estaban ahí almacenando, bueno, es que agroquímicos no sería el ejemplo idóneo, pero por poner un ejemplo, poder no disponer de ese residuo de altrede, sino darle ese tratamiento o esa, ¿cómo se dice? Sí, ese tratamiento de residuo correcto. Con el fin no necesariamente de generar un valor, en este caso sería evitar una posible fuente de contaminación al ambiente. Entonces, todos estos detalles de ir inyectando otra vez estos productos a lo que es la economía, en este caso para la producción, siempre va a generar una reducción en costos y a su vez de dar ese valor agregado que estamos hablando desde el inicio a los productos que uno después como consumidor debería ponerle énfasis, ponerle cuidado a cómo se produce y que sea un adecuado proceso, no tanto social como ambiental. Yo creo que, bueno, como para cerrar, de mi parte es importante dar una renovación e inserción de la importancia del sector agroindustria a la población en general, no solo a los que nos dedicamos al área, sino dar de conocer a las personas la importancia de las producciones agrícolas, del consumo responsable, de la economía circular, de los factores ambientales, todo esto. Sí, si bien es cierto, Costa Rica y pues se tocan los temas, no se tocan a fondo y no se tocan con una realidad real, valga la redundancia, de cómo está Costa Rica en esta materia, porque se pinta como sí, Costa Rica es un país muy fértil, Costa Rica es un país muy productivo, pero no se habla en general de hacia dónde va esa faceta de Costa Rica, no se habla del futuro que nos espera. Entonces, sería eso, involucrar estos temas en la educación general de la población y hacer tal vez una reforma a las leyes que corresponden a este sector, porque en primer lugar muchas son muy, muy antiguas y otras no tienen un ente que las regule. Como ya creo que lo hemos mencionado demasiadas veces, es importante que el gobierno se haga responsable de este sector que tal vez se ha visto un poco olvidado o abandonado, no sé si es la palabra, pero creo que eso sería de mi parte. Sí, Yo diría para cerrar aquí. que, bueno, de mi parte, que lo principal es crear conciencia en la gente de que el sector alimentario primero debe tener uno de los principales temas en la mesa a nivel gobierno, a nivel general, ¿verdad? Ya vimos que toca todos estos puntos, ya vimos cómo afecta, cómo involucra a los ODS, y creo que la gente debe darse cuenta que en cuestiones de comida
lo que usted haga, lo que usted desperdicie, lo afecta a usted mismo en todo el sentido de la palabra y afecta al resto del mundo. Entonces, Sí. Eso sería. Y para agregar ahí con lo que dijo María, también es importante ver, al menos ahorita con el proyecto que tenía el gobierno de traer drones para lo de la agricultura de precisión y demás, que mucha gente hizo burla de eso porque no sabían que era agricultura de precisión y lo tomó entonces como una burla. Es bueno que el gobierno también y todas las entidades que tienen ese poder den a conocer la importancia de los productores nacionales, las cadenas de valor, qué se está haciendo en Costa Rica y darle más ayuda, capacitación a nuestros productores, que son un pilar súper importante en todo esto. Y creo que nosotros también desde nuestra carrera, eso es lo que buscamos, ayudar a los productores y también ayudar al país a seguir siendo un país productor y también a buscar herramientas para poder disminuir estas brechas sociales, digamos desde la alimentación, que sería como donde nosotros tenemos más participación. Y ya para cerrar, bueno, aquí les dejamos nuestros contactos por si nos quieren hacer alguna duda, si alguna consulta o si tienen alguna duda, algún comentario, quedamos a su disposición. Les agradecemos una vez más por habernos invitado. La verdad es muy importante y muy buena noticia saber que la Facultad de Derecho nos da este espacio y ojalá se sigan dando espacios así para que más gente conozca nuestro sector agrícola, ¿verdad? Y también el productivo de Costa Rica. No sé, Sharina, si vos tienes alguna pregunta o algo así. Claro, muchas gracias. Yo iba a hacer en realidad una serie de acotaciones. En primer lugar, agradecerles de nuevo por la ponencia. Y justamente esa es la idea, establecer estos vínculos académicos, transdisciplinarios y dar espacios para que podamos dialogar. Y justamente muchas de esas problemáticas que ustedes manifiestan de cómo podemos llegar a dignificar la vida y dignificar la labor de las personas que se dedican al sector agro. Y no podemos hacerlo si no comprendemos cuáles son los procesos que ellos traspasan, digamos, como qué es lo que hacen. Y eso creo que es el problema y eso es lo que se ve reflejado en las malas técnicas legislativas, que no se utilizan criterios técnicos, que eso, bueno, ha sido criticado en la Ley Orgánica Ambiental, que tiene muchos criterios obsoletos. Y pues también podríamos ver esto del seguimiento de cuál es el cumplimiento de la normativa, que básicamente se llega a conocer la problemática hasta que llega a los tribunales y no hay como un proceso previo, digamos, como de seguimiento. Y aquí podríamos traer como a colación, por ejemplo, el concepto de irresponsabilidad organizada de Ulrich Beck, que básicamente es eso, digamos, cómo el gobierno contribuye a ampliar las brechas de desigualdad a través de la estructura administrativa, a través de los reglamentos, a través de la mala legislación, malas técnicas legislativas. Y creo que eso es algo que ustedes mencionaron, que es muy importante y es un desafío también para nosotros como futuras y futuros operadores jurídicos que tenemos que tomar en cuenta. Otro aspecto súper relevante que me pareció de la ponencia es en el sentido de qué hacemos como personas consumidoras. Es decir, cómo se puede llegar a traducir estas externalidades que se comentan, digamos, dentro de la economía circular, digamos, con las cuestiones de los subproductos, por ejemplo, que muchas veces en nuestros hogares no somos conscientes. Y, por ejemplo, en mi familia, con lo que decían de las cáscaras de banano, mi mamá todo lo mete como en una botella plástica con vinagre. Claro, eso apesta un montón y luego se lo echa como abono a las matitas cada cierto tiempo y fue algo que, por ejemplo, vi en internet. Y entonces es una manera como que se puede ir haciendo y que nosotros mismos en nuestros hogares podemos utilizar y traer este conocimiento y aplicarlo y pues es un pequeño paso, digamos. Claro. Entonces, esos son algunos puntos que me parecieron muy, muy relevantes. Y pues nada más me gustaría cerrar con esta idea de tener una memoria económica ambiental en nuestro consumo, en nuestro
como parte de nuestra responsabilidad post-consumo, de justamente queda en nuestras manos como personas consumidoras tomar en cuenta toda la cadena de producción y ser conscientes al menos de todo el desvalor que se le hace, digamos, porque no sabemos, como ustedes mencionaban, de que hay productos que se producen aquí en Costa Rica y que luego son trabajados en otras áreas y no sabemos si se han cumplido condiciones laborales, que eso también pues afecta, digamos, a nivel de los derechos humanos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, eso más que todo eran las ideas como que me gustaría rescatar de su ponencia. Así que agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y que tengan linda tarde. Sí. Muchas gracias.